¿Qué tal? En esta sesión vamos a abordar las tablas de planificación en las cuales nos podemos apoyar para tener cuantificaciones desde componentes hasta materiales en el software BIM denominado Revit. También es posible llevar a cabo listados de planos, vistas y algunas anotaciones. Entonces, el objetivo de este video es justamente mostrar el procedimiento para llevar a cabo estas tablas de planificación en cada uno de los elementos que decíamos dentro del proyecto, los cuales en lo sucesivo nos estarían permitiendo llevar a cabo una estimación inclusive de precios de ser el caso. Pues bien, vamos a iniciar y para ello nos vamos a apoyar del proyecto que hemos desarrollado en las ocasiones anteriores, en las diferentes sesiones de avance, ¿verdad? De este curso. Entonces, para ello nos vamos a la ficha vista y dentro del grupo crear vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda de ese grupo y tenemos un comando que se denomina tablas de planificación. Si le damos clic a la flechita, observamos que hay 6 tipos, de los cuales en general les voy a describir en general cada uno. La primera se refiere tablas de planificación, cantidades. En este caso, esta herramienta nos permite cuantificar los componentes que conforman el proyecto, es decir, los muros, las puertas, las ventanas, los pisos, los dados de cimentación, los aparatos sanitarios, etcétera. Pero es importante dejar en claro que esta primera herramienta nos permite cuantificar el componente completo, es decir, nos permite cuantificar todos aquellos muros que tienen el mismo sistema constructivo. No obstante, en este primer caso, en esta primera herramienta, no es posible cuantificar el material de dichos muros. Para ello existe otra opción que más adelante les voy a mostrar, pero en principio dejar en claro que esta primera opción denominada tabla de planificación cantidades nos permite cuantificar componentes completos de el modelo inteligente BIM. Posteriormente tenemos esta que se denomina tabla gráfica de planificación de pilares. Aquí propiamente lo que nos cuantifica es pues propiamente eso, los pilares o las columnas que tenemos en el proyecto. En este caso nosotros tenemos tanto columnas verticales como aquellas que están un tanto oblicuas. Entonces con esta segunda herramienta podríamos tener con toda precisión la cuantificación de dichos pilares o columnas, ¿verdad? Según como lo entiendan desde donde nos estén consultando. Posteriormente tenemos esta tercera opción que es, al igual que la primera, una de las más ricas y que tiene mucho potencial en Revit, porque se denomina cómputo de material y en ella es posible cuantificar el material de cada uno de los componentes que probablemente de una manera previa ya fueron cuantificados en el proyecto. Y aunque no hayan sido cuantificados previamente, nosotros podríamos cuantificar el material que conformen determinados componentes. Entonces, en este caso, si tenemos un muro que está elaborado de bloque y tiene un repellado en la parte exterior del muro y luego una pintura y en la parte interior tiene algún aislante y luego una duela, pues cada uno de estos materiales que están conformando el componente muro con esas características, desde esta opción se estaría cuantificando material por material. Después tenemos la siguiente opción que se denomina lista de planos. En ella lo que podemos hacer es justamente eso, listar los planos que conforman el proyecto. Para ello primero tendríamos que estar generando justamente los planos a partir de todas las vistas que ya tenemos disponibles y en lo sucesivo se estaría generando una matriz con los planos que conforman el proyecto. Normalmente esta opción nos sirve para cuando tenemos el proyecto ejecutivo ya con todas las disciplinas, podríamos estar generando un listado completo de los planos que conforman el proyecto, independientemente de su disciplina, los podríamos estar listando y recuerden que normalmente esa lista de los planos que conforman el proyecto normalmente se ubica en el primer plano del proyecto ejecutivo, ¿verdad? Después tenemos la siguiente herramienta que se denomina bloque de notas. Aquí al final del día lo que hace Revit es
digamos, identificar todas las anotaciones aclaratorias que tenemos en cualquiera de las vistas del proyecto y en lo sucesivo genera un listado de todas esas anotaciones, de tal manera que se concentren en una misma interfaz. Este bloque de notas normalmente se utiliza para justamente en el pie de plano que se denomina notas generales, estarlas incluyendo según el plano donde se requiera. Y por último tenemos esta otra opción que se llama lista de vistas. En ella es posible justamente eso, generar una tabla con todas las vistas disponibles en el proyecto. Por ejemplo, en principio aquí nosotros tenemos varias vistas de planta, también tenemos varias vistas de techos, varias vistas 3D, varias vistas de cortes generales, de fachadas 3D, recorridos virtuales, etcétera. Entonces, con esta lista de vistas podemos generar un listado con el total de vistas. Ojo, no de planos, son cosas distintas. Estas son las vistas que conforman el proyecto y una vez teniendo esas vistas definidas, ya generamos los planos, en donde aquí tendríamos una segunda lista que serían los planos. La diferencia entre vistas y planos, sin lugar a dudas, es que la vista es la planta arquitectónica, pero el plano es justamente ese pie de plano que contiene dentro de su digamos, escena o área de trabajo, tiene contenida las diferentes plantas arquitectónicas del proyecto. Entonces, esa es la diferencia propiamente, pero sí hay como tal, cada una permite justamente cuantificar o los planos o las vistas respectivamente. Entonces, las que nos aluden de momento es tanto la tabla de planificación, cantidades por componente, insisto, y después el cómputo de materiales de los componentes. Entonces vamos a ver una por una, porque cada una tiene su procedimiento para realizar. Entonces vamos a elaborar la primera, que se denomina tabla de planificación cantidades. Damos clic ahí y posteriormente, antes de cancelamos, necesito que por favor nos vayamos al navegador del proyecto y vean que tenemos una sección que se denomina tablas de planificación cantidades. No tiene todavía ninguna asignada porque no hemos generado ninguna tabla, al igual que también hay una sección que se denomina planos, pero no hemos generado hasta este momento ningún plano. No obstante, a partir de este momento que generemos las tablas de planificación, llámese de componentes, columnas, materiales, planos, anotaciones o vistas, ya se van a ir listando dentro de esta sección. Entonces, ahora sí, vámonos a vista, crear, tabla de planificación, cantidades, y observen que se abre este nuevo recuadro. Entonces vamos a listar en principio los muros, por ejemplo. Entonces vamos a seleccionar aquí la categoría muros y lo encontramos en esta sección. Si le damos a más, tenemos varias opciones. Entonces vamos a cuantificar todos los muros. Entonces seleccionamos muros completo y donde dice nombre vamos a cambiarlo a cuantificación de muros. Cuantificación de muros, ¿verdad? Así quedaría. Cuantificación de muros. Bien, aquí donde dice fase, se supone que todos los muros que generamos en este modelo inteligente son nuevos. No obstante, cuando los fuimos generando, algunos pudieron haber sido existentes, de tal manera que se encuentran en otra fase. Aquí por defecto tenemos seleccionada nueva construcción, que hace referencia a la implementación de todos los muros como si estuvieran nuevos, en obra nueva. No obstante, insisto, si de alguna manera se estuvo reutilizando, reciclando algún elemento previamente ya construido, desde su ejecución virtual debemos haberle dado esa anotación. Entonces, en este caso, tenemos la posibilidad de cuantificar los muros de obra nueva o cuantificar los muros existentes, según sea el caso. En este caso, todos son obra nueva. Entonces vamos a darle a aceptar y pasamos a este otro recuadro, en donde aquí tenemos mucha información valiosa. ¿Por qué? Porque aquí nos está listando que de esos muros podemos
cuantificar 65 conceptos o 65 características de los muros. Entonces, en este sentido, vamos a seleccionar algunas de las características que queremos que realmente sean cuantificadas. Entonces, para ello, podríamos estar cuantificando la absortancia, modificaciones de ángulos, altura desconectada. Vamos a cuantificar la anchura de los muros. Fíjense, anchura inferior, media o superior. Recuerden que tenemos varios muros de contención, los cuales en la base tienen una anchura y conforme van obteniendo altura, llegan hasta una corona de menor espesor. Entonces desde aquí podríamos igual estarlos cuantificando. Sin embargo, de momento vamos a dejar solo su anchura. Después seguimos en costo. Luego código de montaje. Podríamos irnos hasta familia y tipo. Después de familia y tipo, continuamos y recuerden también que algunos muros los pusimos como exterior y otros como interior. También vamos a cuantificar su función que aparezca en la tabla. Probablemente imagen. Bueno, en imagen vamos a dejarla parcialmente sin ser cuantificada. Mejor imagen la utilizamos en materiales, en la cuantificación de materiales. Longitud también nos interesa conocer. Podríamos también la masa térmica, modelo, etcétera. Recuento, también nos interesa saber cuántos muros hay de cada tipo. Restricción de la base podría ser, pero yo creo que no. Uso estructural volumen, si es que algunos fueron completamente de concreto, sobre todo aquellos que son de contención. Vean volumen de excavación topográfica, también la podemos cuantificar. Acuérdense que hicimos movimientos de tierra en su momento, entonces desde aquí es posible cuantificar dicho movimiento. Ángulos y área. Entonces observen que la seleccionamos y con estas flechitas la verde la pasamos del lado derecho. Si de alguna manera queremos regresar o que no se cuantifique alguna de ellas, la seleccionamos y con la flechita roja la regresamos a el total de aspectos posibles de cuantificar. Entonces, ya teniendo justamente estas opciones, vamos a acomodarlas de tal manera que a mí me interesa que familia y tipo quede hasta arriba. Entonces la selecciono y con los iconos de abajo, con la flechita hacia arriba, la movemos. Después de la familia y tipo, me interesa conocer la función, por ejemplo. Después de la función, me interesa saber cuántos tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos? ¿Ok? Después su anchura, su longitud sería lo siguiente. Después el área. Por último, el volumen y el costo. Entonces, a lo mejor así es como en principio a mí me interesa cuantificarla. Entonces, le decimos, bueno, podríamos, antes de darle a aceptar, podríamos visualizar que tenemos otras secciones denominada filtro, agrupación, formato y apariencia. Entonces, sepan que existen, pero ahorita las exploramos una por una, dado que una vez que se genere la cuantificación, podemos presentar los datos de la cuantificación de una diferente, bueno, de una forma un tanto más condensada a partir de estas herramientas que tenemos en la parte superior. Entonces, le decimos aceptar y observen la magia. Al final del día ya nos acaba de dar un listado importante de los muros, de tal manera que si yo con WT, con WT pongo en paralelo tanto la vista como mi listado, observamos lo siguiente. Por ejemplo, pues aquí se visualiza que todos sin excepción, todos se encuentran exteriores. Sin embargo, observemos, no todos son exteriores. Este debería de ser interior, sin embargo se ubica dentro de exteriores. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el cambio? Por ejemplo, fíjense bien, si yo selecciono, por ejemplo, el primero, observen, selecciono el primero y me voy al modelo 3D, aquí está.
en automático selecciono el primero en la tabla de cuantificación. Del lado izquierdo, donde tenemos el modelo 3D, aparece seleccionado y perfectamente vemos que hace referencia a un muro de contención que da forma a la piscina. Si nos vamos, por ejemplo, con este otro, lo tendríamos que estar buscando acá. Vean, acá arriba apareció y hace referencia a este otro muro de contención. Si nos vamos a este otro, le damos clic ahí, nos vamos al modelo 3D y aquí está. Está acá abajo, según esto. Ok, por ejemplo, ya que estamos en el 3D, nos vamos a las gafas, por ejemplo, a las gafas y le decimos aislar elemento. Este es el que tenemos en este momento seleccionado, miren. Es este. Sin embargo, este no debería de ser interior, perdón, no debería de ser exterior, debería de ser interior porque se encuentra dentro de la propiedad. Si lo dejamos de aislar, nos vamos a las gafas y le decimos restablecer, se encuentra en algún lugar dentro de la propiedad. Podríamos echar mano inclusive de la caja de sección si quisiéramos para saber con precisión en dónde se encuentra. Entonces aquí seleccionamos, estando en la vista 3D, nos vamos a propiedades caja de sección y si seleccionamos la caja de sección podríamos hacerla un poco más baja para encontrar el muro al que hacemos referencia. Hay otras opciones para encontrarlos, ahorita se las muestro, pero esta es la más básica. Entonces, si seleccionamos, aquí está, miren, si seleccionamos el muro, resulta que el muro es este. Y evidentemente este muro no es exterior, es interior. Viene con su dala de desplante, sus castillos, etcétera. Aquí le faltaría en la parte superior su cerramiento. Bueno, seguramente lo tiene, su cerramiento, nada más que como, a ver, estoy utilizando la caja de sección y probablemente me lo llevé. A ver, vamos a ver. Entonces es este, a ver si así. Ajá, aquí está. Sí, probablemente me llevé su cerramiento, pero observen, aquí está. Entonces, al final del día, desde la tabla, ¿qué tendríamos que hacer? Desde aquí, editar tipo, y en editar tipo podríamos estarlo cambiando en función. Ahorita dice exterior, podríamos cambiarlo en interior, según sea el caso. Entonces, en este caso, podríamos hacerlo así uno por uno, aunque eso nos puede llevar un poco de tiempo, o en su caso directamente aquí, le damos clic derecho, perdón, clic izquierdo sobre la flechita y le decimos que ese es interior. Entonces aquí nos dice que los cambios se van a aplicar al modelo. Entonces ahí cambió. Entonces ya sabemos que este muro ya es interior. Este otro también sería interior, pero ojo, para que pueda funcionar la vinculación entre la tabla y el modelo, tendríamos que estar seleccionando desde la tabla el elemento y no al revés, porque si seleccionamos el elemento desde el modelo no hay forma de obtenerlo en la tabla. Entonces va de vuelta. Para que funcione tendríamos que estarlo haciendo, insisto, de la tabla hacia el modelo. Entonces, como en este caso se pusieron todos exteriores, no es el caso. No obstante, aquí por ejemplo, este tampoco es exterior siquiera. Este lo podríamos estar considerando como cimentación y nos da la oportunidad de cambiarlo. Y vean, ya todos se cambiaron como cimentación, todos aquellos que corresponden al muro básico. Luego, este otro dice que es exterior y resulta que también es interior porque ahí lo tenemos. Entonces lo cambiamos a interior y nos dice que eso se aplicará a todo el muro. Hasta eso está interesante porque observen, al final de cuentas, cualquier muro que está en estas condiciones ya lo puso en interior. A ver, este otro que es ese, sigue siendo interior. Entonces nos da esta advertencia que cualquier muro que se encuentre dentro de esta familia denominada pintura, marfil, bloque, etcétera, va a cambiar a interior y es justo lo que hace. Este otro, lo mismo, interior.
interior. Hacemos lo mismo y veamos que estamos actualizando la función respectivamente. Entonces podríamos seguir viendo todo esto, pero por cuestiones de la duración del video, hasta aquí voy a dejar la parte de la reconfiguración de la función. Lo que me interesaba era que tengamos diferentes funciones, porque ahorita con la categorización o la clasificación de la presentación de la tabla nos vamos a dar cuenta cómo es que podemos echar mano de esa herramienta, ¿verdad? Bueno, de esta cualidad, de este aspecto. Entonces, desactivamos en el modelo 3D la caja de sección para que regrese todo el modelo. Y ahora, otra forma de visualizar el elemento que está de este lado seleccionado, por ejemplo, me voy a ir a este que se denomina, vean, aquí ya se ve seleccionado. No obstante, fíjense bien, les voy a mostrar otra forma para verificar en dónde dentro del modelo se encuentra este muro o este componente. Lo seleccionamos y por defecto aquí se ve, observen, aquí se ve que ahí está. No obstante, otra forma, si no lo encontráramos a primera vista, otra forma de identificarlo, nos vamos a la parte superior derecha donde de la cinta de opciones, y tenemos una opción muy valiosa que se llama resaltar en modelo. Si ustedes le dan clic ahí, observen que dice haga varias veces clic para que se muestre en las diferentes vistas. Entonces ahorita se está mostrando en el 3D, pero si le seguimos dando mostrar, ahora se va a mostrar, observen, en una planta. Si le decimos mostrar, se va a mostrar ahora en la planta alta, que es a donde corresponde. Entonces, si a mí me sirve conocerlo desde la planta, ya lo tenemos visible. Si no, probablemente le seguimos dando mostrar hasta que lleguemos, aquí está la de cubiertas, luego la planta alta y así sucesivamente hasta que nos muestre el elemento, por ejemplo, en alzado. Si seguimos dándole mostrar, aquí está en alzado, está en una fachada, pero resulta que en las fachadas no se ve. Entonces podemos seguirle dando en mostrar hasta que nos la muestre en las diferentes fachadas que la contiene. Entonces observen ustedes que seguimos visualizando. Aquí se ve en el corte otra vez el muro, en el corte. Entonces podríamos seguir dándole mostrar para estarlo visualizando en los diferentes, en las diferentes vistas. A partir de, insisto, a partir de esta opción que se denomina resaltar en modelo. Entonces podríamos estar yéndonos a vista por vista para ver en cuál de ellas podríamos estar identificando con mayor precisión el elemento que tenemos seleccionado en, pues en la tabla de cuantificación, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma. Ahora, otra forma que también me parece bastante didáctica es la siguiente. Por ejemplo, yo selecciono el elemento aquí y ya sabemos que, pues aquí se encuentra, pero si seleccionara un elemento que en apariencia no vemos al principio, aquí está este pequeño, pero a ver, voy a seleccionar uno que en apariencia no se vea en un principio. Por ejemplo, este que tengo en este momento seleccionado, no sé en dónde se encuentra. Entonces, lo que puedo hacer es dar clic ahí, en él, aquí se alcanza a ver dónde está, pero ahora a continuación, estando en el 3D, nos vamos a la ficha modificar, al grupo vista, y dentro del grupo vista tenemos una opción que se llama cuadro de sección. Entonces, si le damos clic ahí, nos va a aislar de todo el modelo, nos va a aislar justo el elemento que hemos seleccionado. Observen ustedes, seleccionado desde la tabla de cuantificación, y aquí tenemos el elemento. Ojo, lo ha aislado a partir de la caja de sección, de tal manera que aquí yo tengo mi caja de sección. Si yo la sigo creciendo hacia arriba o hacia abajo, vemos cómo el elemento se encuentra aún dentro del modelo, sin lugar a duda, pero se encuentra aislado de todo el modelo. Bueno, visualmente se encuentra aislado de todo el modelo, pero en realidad sigue formando parte del modelo, sin lugar a duda. Entonces, con esta caja de sección, si yo me voy a propiedades y le digo que se inhabilite la caja de sección, se regresa todo el modelo. No obstante, otra vez podría yo estarlo aislando si voy a cambiar de muro. Si me voy aquí a este,
y ahora dentro me paso a la vista modelado para que se active la opción de cuadro de sección. Y observen ahora lo que acabo de seleccionar según esto es este pequeño muro, esta pequeña mocheta. Y de esta manera también vemos que es interior, entonces perfectamente la podríamos cambiar. Nos advierte que se van a cambiar todas aquellas que tengan el mismo sistema constructivo y perfectamente ya sabemos dónde se encuentra. Oiga, pero pues resulta que pues sí me la isla, pero no sé en qué parte del proyecto está. Pues con justamente estos pines, sin perderlo, podemos visualizar en qué parte del proyecto está, porque al final de cuentas lo que está pasando es que se está aislando, aquí sigue el muro, se está aislando con la caja de sección, pero sigue formando parte del modelo. Entonces sabemos que forma parte de la planta. Seguramente este muro es del acceso. A ver, si nos vamos por acá, en efecto, es del acceso. Si nos vamos por acá, aquí ya aparece el modelo completo. Entonces, evidentemente, ese muro forma parte de alguna parte de esta zona donde se encuentra el estacionamiento, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente podríamos estar vinculando cada uno de los elementos o componentes que se acaban de listar en esta tabla de cuantificación. Cada uno de estos componentes podríamos estarlos identificando dentro del modelo inteligente, ¿verdad? Pues bien, adicionalmente, ya que generamos la tabla de cuantificación, observen que se listó o se convirtió se configuró esta tabla eh, tal cual como se lo pedí primero: familia y tipo, función, recuento, anchura, longitud, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, otra cosa que olvidé comentarles es lo siguiente antes de pasar. A ver, otra vez WT para que se vea en el modelo y, por ejemplo, yo quiero, por alguna razón, selecciono la primera, que ya sabemos que el primer muro es este, ¿sale? Entonces, si por alguna razón este muro, observen, pongan aquí mucha atención, por favor. Si ustedes observan este primer muro que se encuentra aquí, este muro, que es este, dice que solo hay un muro con las características que a continuación se van a mostrar. Un muro de 20 centímetros de ancho, 16.91 de largo. Ojo, porque respecto al que está enfrente, según esto no es lo mismo. El que está enfrente mide 16.89, mientras que el otro mide 2 centímetros más. Por eso es que no son iguales. Si midieran exactamente lo mismo, en lugar de haberse cuantificado en recuento 1, ambos se mezclarían y ahora diría aquí 2, ¿verdad? Bueno, entonces 16.91, su área es de 36.44 metros cuadrados y su volumen de 13.86 metros cuadrados. Oiga, y no está el costo. Sí, en efecto, no está el costo. Ahorita hablamos del costo. Entonces, quiero que observen esto. Tiene una anchura de 0.20, una longitud de 16.91 y concéntrense parcialmente en el área. Quiero que observemos el área. Si yo este elemento lo tengo seleccionado y digo que en la parte superior, aquí está, desfase de la parte superior dice que son 2 centímetros, pero si en la parte superior le digo un desfase de 1 metro, por ejemplo, bueno, de punto 10 centímetros. Quiero que observen qué va a pasar con este 36.44. 36.44. A ver, punto 10. Desfase superior. A ver, vamos a punto 5. Observen que está en 36.44. Aquí lo cambiamos a punto 5. A ver, no se hace la actualización. Déjenme ver qué es lo que ocurre. Si lo pongo en 1. Punto 2. ¿Qué ocurre? Aquí lo que quiero mostrar es lo siguiente. A ver, vamos a regresar a las características que tenía este muro. Ajá, ahí está. Ahí está. Las características que tiene este muro. A ver, lo voy a hacer más simple. Lo voy a aislar parcialmente.
Y lo que quiero que observemos es lo siguiente. Si a este muro le hago alguna modificación, llámese de altura, de anchura, de lo que sea, esta área y estas propiedades físicas geométricas van a cambiar. Vean que en área tengo 36.44 metros cuadrados y en volumen 13.86. Si yo le hago una modificación, ya sea editando su perfil, cambiándolo de espesor, etcétera, en este caso lo selecciono y le digo hueco, hueco. Yo le genero un hueco. Quiero que observen el área 36.44 y el volumen 13.86. Observen lo que va a pasar. Si yo le hago una modificación a este elemento, vean lo que acaba de pasar. Yo ya le hice una sustracción a este elemento. ¿Y qué es lo que ocurrió? De 36 metros cuadrados que teníamos ya bajó a 30.82 y de 13 metros cúbicos que teníamos ya bajó a 11.72. Si yo continúo haciéndole modificaciones, observen, sigue actualizándose, en automático sigue actualizándose la tabla de cuantificación. Entonces, sin importar desde dónde yo haga la modificación al elemento, sin importar desde la vista en donde yo la haga, en automático este elemento, si ahorita yo hago un corte por ahí, que pase en donde se vea el elemento, las vistas se van a actualizar, las tablas de cuantificación se van a actualizar y todo elemento, recurso, tanto gráfico como documental que tengan relación con este elemento y con el proyecto, van a ser automáticamente actualizadas, de tal manera que no tenemos que hacer nuevamente quizás el refrescamiento de la tabla para que se actualice, en automático lo hace, de tal manera que si a este mismo muro, observen, yo le cambio su longitud, por ejemplo, vean que tenemos ahorita una longitud de 16 metros, ahora ya cambia a 30 y vean que el área y el volumen evidentemente ya cambiaron. Entonces, este es súper valioso con las tablas de cuantificación porque de alguna manera ya tenemos la posibilidad de que una vez que las generamos y las dejamos como la necesitamos, agrupadas, clasificadas, con filtros, con apariencia, etcétera, ya no tenemos que preocuparnos en actualizarlas si de alguna manera hacemos cualquier edición al proyecto posteriormente. De pronto me voy a regresar con control Z para dejarla como originalmente corresponde, de tal manera que aquí está 16.91 como originalmente estaba. A ver si la regreso un poquitín. 16.91. Es que quiero que ambas midan. Es que desde aquí no lo puedo modificar. Lo único que se puede modificar desde la tabla es definir qué tipo de muro es, si lo quiero cambiar, su función y nada más. Todo lo demás, lo que es numéricamente visible, eso no se puede modificar. Por más que le den doble clic, esto no se puede modificar. Lo que yo quería en este momento es pasar de 1691 a 1689. Probablemente desde la planta de recreación lo pueda hacer. Aquí lo tengo. Y este es de 1689. Si yo lo cambio un poquito más. A ver, me tiene que dar una cota. No se ve la cota. Bueno, lo que yo quería era que visualizáramos que al estar los dos en 1699 se iba a llevar a cabo un recuento de dos piezas, ¿verdad? Pero bueno, como están ligados y ya están resueltos, no se pueden desligar. Bueno, se pueden desligar, pero va a ser más tardado y no es la naturaleza de este video. Bueno, ya una vez generada la tabla de cuantificación y viendo su potencial de todo lo que nos da, es importante mencionar que ningún muro, si ustedes observan, ningún muro tiene un costo asignado. Ningún muro tiene un costo asignado. ¿Por qué pasa esto? Si al final de cuentas en algunos muros, se me ocurre, me da la impresión que en este, por ejemplo, si nos vamos a editar tipo, editar y vemos el acabado que le asignamos,
Bueno, se supone que si este acabado que le asignamos, trajimos la información completa desde Interceramic, desde cualquier tipo de distribuidor o fabricante, debimos haberle dado todos estos datos de identificación, incluyendo el costo. Pero ojo, a lo que quiero llegar es que este costo que estamos referenciando aquí en esta tabla no es el costo de este material, no es el costo de este material. El costo de este, de esta cuantificación, acuérdense que esta cuantificación es por componentes. Entonces, el costo de este elemento, de este componente, debiera estar en la siguiente ruta. Costo, aquí está el elemento que tenemos seleccionado, editar tipo, y ojo, el costo de este elemento, si nos vamos a la parte inferior, aquí dice datos de identificación de este componente, no de los materiales que conforman el componente. Entonces, ¿qué significa? Que aquí hay un campo que se llama costo. Entonces, aquí nosotros podríamos darle un costo considerando pues el precio unitario por metro cuadrado o por metro lineal según corresponda de ese muro. Si es una sección uniforme sería por metro lineal, pero si de alguna manera tenemos la posibilidad de modificar esa sección uniforme, pues sería por metro cuadrado o inclusive por metro cúbico si es que es un mismo sistema constructivo para varios muros de contención con diferente sección, altura, morfología, etcétera. Entonces, es el costo, ese sería el precio unitario para que así lo entendamos, pero el precio unitario del componente, no de los materiales del componente. Ciertamente están vinculados ambos conceptos, pero no es lo mismo dar el precio unitario que considere los costos indirectos y la utilidad de la elaboración del componente a solo los costos directos, indirectos, o solo los costos directos del material. Y bueno, también el indirecto si es que también cobran traslado del material de la casa de materiales a donde está la obra, ¿verdad? Eh, y bueno, etcétera. Entonces, de tal manera que lo que quiero dejar claro en este punto es que como estamos haciendo una tabla de cuantificación de componentes, el costo al cual hace referencia este elemento o esta columna es justamente el costo del componente. ¿Y dónde tenemos este costo, este campo? Seleccionamos el elemento, nos vamos a editar tipo y editar tipo, a ver, el elemento, otra vez seleccionamos el elemento, nos vamos a editar tipo y hasta abajo tenemos ese campo de costo del componente. Posteriormente veremos que el costo de materiales, para ello nos tendríamos que meter en editar su constitución, posteriormente en editar los materiales y aquí tenemos otro costo, pero este costo es el del material del concreto, nada más, el material de concreto. Entonces, son dos costos distintos, por materiales y por componente. Entonces, vamos a suponer parcialmente que el costo o el precio unitario de este componente se me ocurre que vamos a darlo por metro cuadrado parcialmente. El costo por metro cuadrado, voy a hablar al aire, va a ser de 1,500 pesos. 1,500. Le damos a aplicar, aceptar y observen que todo aquel elemento o componente que deriva del mismo sistema constructivo en automático ya se actualizó. Aquí tenemos otro, este otro. Ya no me interesa saber dónde está, solo me interesa darle precio. Entonces nos vamos al final y vamos a suponer que para ese otro elemento lo vamos a dar en 1150. 1150. Aplicamos y aceptamos. Nuevamente todos fueron actualizados. Este otro parece que es interior. Entonces, en función de sus acabados, su núcleo, etcétera, sus herramientas, etcétera. Porque, ojo, este muro está conformado ciertamente por el núcleo, que a lo mejor es bloque. A ver, está conformado por concreto en el núcleo, pero tiene estas capas en la parte exterior y estas capas en la parte interior. Pero además ese componente tiene
cerramientos, tiene castillos, etcétera. Entonces, hay que considerar el metro cuadrado de ese componente considerando todos sus elementos. Entonces, editar tipo y probablemente como ya está interior y tiene probablemente acabados más finos, vamos a ponerlo en 1867, por ejemplo, ya considerando costo directo, costo indirecto y utilidad, sin lugar a duda. Aquí vienen los tres componentes, ¿sale? Y así sucesivamente podríamos seguir actualizándolo, pero, a ver, no voy a hacerlo con todos porque si no, el video se va a extender de una manera importante. Vamos a ponerlo en 2267 y aceptamos. Algo así, por ejemplo, algo así, ¿sale? Este último lo vamos a poner, estoy inventando los precios, evidentemente tendríamos que tener la cuantificación de cada uno de ellos en función de el sistema constructivo que está aplicando, sin lugar a dudas, ¿sale? Entonces, ahorita nada más es para efectos de ver cómo funciona la tabla de cuantificación. Entonces, 898, por ejemplo, y ya con esos, no sé cuántos sean, pero ya con esos, tendríamos que estar pues viendo todo, sin lugar a duda, pero de momento con esos nos quedamos. Ok, ya cerramos el 3D y observen que ya acabamos de requisitar justamente los precios. También podríamos requisitarlo directamente desde aquí. Si yo le doy doble clic, aquí yo le pongo precio, por ejemplo, 1232, le doy enter y en automático, como esta tabla de cuantificación está ligada con los componentes, pues en automático me va a actualizar el precio de todos los componentes, es decir, ya se estaría aplicando directamente en la tabla de datos de identidad que ahorita, digamos, visualizamos desde el modelo 3D, nada más que acá sería más rápido porque pues nada más le estamos metiendo precio. No obstante, insisto, el ejercicio, para efectos del ejercicio no está mal. Sin embargo, para dar este precio, primero necesitaría conocer el muro en el 3D, conocer su sistema constructivo y en lo sucesivo estarle asignando en los datos de identidad un precio. Ahorita lo estoy haciendo al por mayor para efectos meramente didácticos. ¿De acuerdo? Bien, pues ya que le asignamos precio a la mayoría de los materiales, podríamos darle un poco de formato. Al final de cuentas es una matriz lo que estamos viendo, ¿no? Una matriz en donde ustedes observan, tenemos que el primer muro es de concreto armado .50 por 1.50 por .20. Oiga, pero tenemos varios, sí, pero ahorita están definidos por ejemplar. Ahorita utilizamos pues algunos filtros de agrupación para que la tabla no sea en principio tan larga y en lo sucesivo nos dé una apreciación un tanto más didáctica. Pero bueno, primero hay que dar un poco de formato. Entonces, seleccionamos todas las columnas excepto la primera. Y si ustedes observan, en la parte superior izquierda de la ficha modificar tabla, tenemos la posibilidad de alinearlo tanto horizontal como verticalmente. Y en ese sentido da una apariencia un tanto más ordenada, ¿no? A estas, por ejemplo, a los encabezados, podría cambiarle el tipo de letra, podría ponerlo en negrita, probablemente en, no sé, en rojo, no sé si es el caso, aceptamos y ahí está el encabezado. También podríamos inclusive, si de pronto, no sé, el recuento me llama mucho la atención, podríamos darle algún tipo de borde desde las mismas herramientas, algún tipo de borde para darle mayor acentuación, por ejemplo, o inclusive podríamos darle algún tipo de coloreado, no sé, aquí ya podríamos estar modificando, no me gustó, podríamos estar modificando las cualidades de la tabla exactamente igual como en Excel para tener control a partir de esta matriz de la apariencia de los componentes que conforman eh, el proyecto, ¿verdad? Muy bien, bueno, esto es en principio el formato, pero si quisiéramos clasificar esta tabla a partir de, les decía,
Si nosotros observamos, prácticamente las primeras filas son el mismo muro, nada más que tiene longitudes diferentes, alturas diferentes, etcétera. Por eso es que los, digamos, desglosó de una manera muy detallada. Entonces, de hecho, le voy a quitar el sombreado. No me gusta cómo se visualiza. Entonces, vamos a dejarlo blanco y ahí queda. Y a estas vamos a ponerles un tamaño mayor. Un tamaño mayor, algo así. Ahí está. Por ejemplo. Muy bien, entonces, para agrupar la presentación de los muros o de los componentes, en la barra de propiedades, estando en la tabla, nos vamos a dirigir a la barra de propiedades y donde dice filtro. A ver, si por alguna razón quisiéramos agregar más características a esta tabla de cuantificación, nos iríamos al campo que se denomina campos, editar, y desde aquí podríamos estar agregando o quitando las columnas que se están cuantificando. Podríamos agregarlas o quitarlas. Pero si quisiéramos agruparlos en este caso, sistema constructivo y características geométricas, mecánicas o cualquier otra, nos vamos al campo que se denomina filtro, le decimos editar y observen qué es lo que va a ocurrir. De hecho, nos vamos a ir a la que se llama clasificación y agrupación. Entonces, observen lo que va a ocurrir. Le vamos a decir que agrupe esta tabla en función de la familia y tipo. Entonces decimos familia y tipo en orden ascendente y aceptamos. ¿Qué es lo que pasó? Ordenó de manera cronológica, bueno, no, de manera jerárquica, ordenó los muros. Pero si nos regresamos a clasificación y agrupación y le quitamos detallar ejemplar, observen lo que pasa. Aceptamos. Ahora solo nos deja ya no todos los muros, sino solo nos deja aquellos que tienen un sistema constructivo distinto. Entonces, dentro de este sistema constructivo están todos los muros que forman parte de este mismo. Y ahora sí, en recuento, observen ustedes que en la columna recuento ya nos dice, solo hay un muro que está conformado de azulejo, bloque de concreto, azulejo, pero hay 20 muros que están conformados de concreto armado de punto .50 por 1.50 por punto .20 y hay 14 más que son pintura de marfil, bloque de concreto, y otros tantos que son así, así. Aquí se llaman ventanas porque seguramente están elaborados con muro cortina. De hecho, aquí lo dice, muro cortina. Y tenemos uno más que está de pintura, bloque y duela. Y así sucesivamente ya tenemos con precisión cuántos muros por sistema constructivo. ¿Sale? Además, cuáles de ellos están en exterior, cuáles están en interior, Y evidentemente aquí donde dice longitud, dice varía, porque en este caso hay 3 relacionados con este sistema constructivo, pero evidentemente su longitud pues es distinta, por eso es que nos pone una longitud que varía. Entonces, pero lo que nos interesaría en todo caso sería obtener quizás los totales, ¿verdad? Entonces, sin importar que diga varía, lo que podemos hacer es obtener los totales de la longitud. Es decir, nos regresamos ahora a donde dice formato, vean donde dice formato, y en formato nosotros observamos que la columna E es longitud, nos vamos a longitud, y aquí dice sin cálculo. Entonces, si lo cambiamos a cálculo de totales, le dan aplicar y observen que ya no nos dice varía. Ahora nos da el total de las longitudes de la cantidad de ejemplares que tenemos. Antes decía varía aquí, ahora ya nos da el total de 5.71 metros de longitud de estos 3 ejemplares. Acá nos dice que de este sistema constructivo tenemos una longitud total de 28.88 de 5 ejemplares. Y así sucesivamente. Entonces, aquí donde dice área, también dice varía, al igual que el volumen, ¿verdad? Pero podemos hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a propiedades donde dice formato y ahora donde dice área, aquí está área, dice que lo vamos a calcular totales y vean cómo va a cambiar varía por esos totales.
¿Se dan cuenta? Y esos totales, ojo, porque son sumamente precisos. Hacemos lo mismo con todos los campos donde nos lo permita. Familia y tipo no nos lo permite, está bloqueado. Función tampoco, porque es texto propiamente. Recuento si nos lo permite, vamos a ponerle totales. Anchura, totales igual. Longitud ya está, área ya está. Volumen, calcular totales y costo, calcular totales. Le damos aceptar y observen que ya no tenemos ningún varía. Todos están calculados con su totalidad en función de lo que acabamos de agrupar, que es a partir de familia y tipo. Ahora, a esta agrupación podemos asignarle también un encabezado. ¿Qué es el encabezado? Que nos diga el sistema constructivo en cada caso. Si le doy a aceptar, observen que nos da el sistema constructivo. Aparentemente es redundante, sin embargo, ahorita que le apliquemos más filtros, se van a dar cuenta que el encabezado es sumamente importante. Regresamos a clasificación y editar y también le decimos que nos muestre el pie de página. ¿Qué nos va a decir? Con el pie de página significa que por cada una de las categorías de familia y tipo también nos va a generar un pie que nos da cierta información. ¿Qué información? Lo que yo sea que aquí le pida. En este caso le voy a pedir que nos dé totales, solo totales, solo totales. Le decimos aceptar y observen, de este primer sistema constructivo que eh, se denomina azulejo, bloque de concreto azulejo, ya tenemos totales, observen, en total de recuento tenemos 1, en total de anchura tenemos .30, etcétera. Ahora, si nos vamos uno por uno, vemos que justamente nos da los totales en cada caso. Ahora, si adicional a ello yo lo cambio en recuento y totales y le doy a aceptar, observen que ya se agrega este punto. Bueno, esta información nos dice el recuento de los totales. A lo mejor aquí no nos interesaría tanto el recuento porque ya tenemos una columna que se llama recuento. Entonces, podríamos nada más título y totales, por ejemplo, aceptar y ahí quedaría, ¿no? O inclusive solo totales si quisiéramos. Solo totales. Solo totales y además que nos agregue una línea en blanco entre familia y familia. De tal manera que vean cómo ya la personalización de la tabla cada vez está siendo más didáctica, más entendible. Entonces, podríamos seguir generando, fíjense, si me voy al final, nos está dando los totales de cada categoría, pero si yo regreso a clasificación y le digo totales generales, que me dé prácticamente todos los totales, aceptamos y al final, vean, ya me agregó una última columna, una última fila que me dice que hay 117 ejemplares con, ¿qué es esto? El total de la anchura esté tanto, longitud tanto, área, volumen y en este caso tenemos un precio total aparentemente de esto. Pero ojo, este precio hay que cambiarlo porque no es precio como tal, sería precio unitario por metro cuadrado. No es como tal el precio final. Este precio que le dimos originalmente correspondía al metro cuadrado, entonces todavía falta obtener el total. Entonces, este precio que nos está dando es el total por metro cuadrado, el total de todos los sistemas constructivos por metro cuadrado, para que así lo entendamos. Entonces, también podríamos, si nos regresamos a clasificación, por ejemplo, podríamos agregar otro filtro que se denomine, no sé, en lugar de familia y tipo, que también lo agrupe por, ¿qué les gusta? Función. Fíjense que ahorita dice exterior, interior, cimentación, exterior, interior. Si lo agregamos también por función, fíjense bien, le decimos aceptar y observen, a ver, función, debió haberlos, función ascendente, encabezado, pie, no, vamos a quitarle este. Vamos a ver porque ahí está, ya lo cambió. ¿Se dan cuenta? Ya lo cambió. También lo agregó por función. Ahora fíjense bien. ¿Cómo lo agrega por función? Lo que hizo fue, ya están por sistema constructivo que se llama azulejo, bloque de concreto, azulejo.
y nada más aparecía un solo bloque de estas características antes de darle por función, pero ahora aparece dos veces, tanto para muros exteriores como el mismo sistema constructivo para muros interiores. Este otro sistema constructivo solo está aplicado en cimentación, pero, por ejemplo, este otro sistema constructivo, este más bien, se encuentra tanto en exterior como interior. ¿Se dan cuenta? Es un mismo sistema constructivo, pero en algunos casos está en el exterior y en otros casos está en el interior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita, además de que está agrupado por familia y tipo, también cada familia y tipo lo agrupó por función. Entonces ya tenemos dos criterios de agrupamiento en este momento y por ende la tabla se hizo un poquito más larga. Podríamos continuar con la clasificación y a partir de aquí seguir clasificando, a lo mejor por longitud, por ejemplo, por longitud y que sea ascendente y también que nos dé encabezado. La tabla se va a hacer un poco más amplia, pero también ya se está agregando el criterio por longitud. Entonces, fíjense, ya se hizo un poco más amplia la tabla, pero ojo, ahora lo que acaba de hacer es, fíjense bien, y vean, aquí es donde cobra principal importancia los encabezados, que hace rato les comenté que eran relevantes. Aquí, en principio, nos dice, fíjense bien, que este sistema constructivo en el exterior, bueno, este sistema constructivo va a tener componentes en el exterior, aquí está en el exterior, solo tiene uno con estas características, pero tiene también, ese mismo sistema constructivo tiene tantos elementos o componentes en el interior, son tres que tienen el interior y están ordenados, observen, por su longitud en orden ascendente. Primero está el de 69 centímetros, el de 1,83 y el de 3,19. Los tres hacen referencia al mismo sistema constructivo y únicamente a interiores. Tenemos otro con el mismo sistema constructivo, pero en exteriores. Entonces observen, ya con los criterios que le aplicamos, esta tabla está ordenada a partir de la familia y tipo, la función y la longitud. Evidentemente, en el sistema constructivo de concreto armado .50 por 1,50 por .20, observen que es un solo sistema constructivo, una sola función, pura cimentación, pero están ordenados otra vez por longitud. Observen, están ordenados por longitud. ¿Se dan cuenta? Por longitud. Aquí tenemos dos con estas características, uno con estas características y vean cómo está en orden ascendente, como se le pidió. Podríamos cambiarlo de ascendente a descendente para que primero se muestren los más elevados y luego, a ver, vamos a ver, según yo lo cambié, déjenme ver, agrupación, pero cambié en orden ascendente la de la función. Yo quiero cambiar en orden descendente la longitud. Le decimos aceptar y vean ya cómo cambió. Primero vienen los más largos y luego se va aproximando a los más pequeños. Lo mismo aquí, 55, 21, 18, hasta el último. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta aplicación de criterios en la clasificación de los componentes en la presentación de la tabla son sumamente relevantes porque nos da oportunidad de presentar los datos en función de cómo lo necesitemos. No obstante, también tenemos otra ficha que se denomina filtro, en donde, si bien es cierto, acá todos los criterios que aplicamos son como filtros para que aparezcan los datos, estos filtros que aquí se aplicaron no excluyen ningún componente, es decir, únicamente le estamos dando jerarquía, cómo queremos presentar la tabla a partir de clasificación y agrupación. No obstante, con filtro tendríamos la oportunidad, ahora sí, de excluir o integrar, según sea el caso, ciertos componentes en función de los criterios que le demos. Por ejemplo, si en esta tabla solo quisiéramos aquellos que se encuentran en el exterior, sin importar todas las demás características, solo que se presenten los que están en el exterior, nos iríamos a filtrar por función es igual a exterior. Listo.
y le damos a aceptar. Y únicamente nos deja todos aquellos elementos que están en el exterior. Obsérvenlo. Con sus totales y todo el rollo. En el exterior tenemos 61 ejemplares según esto. Ahora, vamos a ver si los pasamos a interior. Vamos a ver, ya están puros interiores y tenemos 36 ejemplares. Y si lo cambiamos a, por ejemplo, cimentación, resulta que son 20 ejemplares. ¿Se dan cuenta? Esto también es sumamente valioso porque podríamos, a partir de estos criterios de filtrado, estar excluyendo o agregando algunos componentes para que en función de lo que nos presenta la tabla podamos llevar a cabo el tratamiento de cuantificaciones y de precios, de ser el caso, en cada uno de los casos, valga la redundancia. Entonces, a ver, en este caso lo voy a clasificar, ok, fíjense, inclusive podemos aplicar varios filtros simultáneamente. Voy a clasificarlo como está por exterior, pero además de que solo necesito exteriores que tengan solo una longitud mayor a, ¿qué les gusta? 2 metros. Le decimos aceptar y observen, me dejó puros exteriores y en longitud me dejó, aquí está la longitud, todos aquellos que son mayores a 2 metros. Todos aquellos que son mayores a 2 metros. ¿Sale? Podríamos cambiarlo, o bueno, no cambiarlo, agregarlo además. Agregarlo y filtro. Y le agregamos otro que diga que sean con un área menor que, es menor o igual a, aquí está el área, a, ¿qué les gusta? 10 metros cuadrados. Todos aquellos que sean mayores a 10 metros cuadrados que los quite. Solo deje aquellos que son menores a 10 metros cuadrados. A ver, déjenme ver, filtro. Es que le puse es mayor. Necesito ponerle menor o igual que. Ok, aquellos que sean menores de 10 metros cuadrados con una longitud de 2 metros o más y que solo sean exteriores, que me los deje. Le decimos aceptar y observen, ya tenemos en área, bueno, en longitud, todos aquellos que son mayores a 2 metros de longitud, pero en área, todos aquellos que son menores a 10 metros cuadrados. Entonces, desde aquí podríamos estar aplicando filtros para excluir o agregar algunos componentes, pero también algunos otros criterios para presentar la tabla y además otros criterios para darle formato a la tabla en cuanto a alineamiento, en cuanto a color. Aquí dice formato condicional, inclusive en este, por ejemplo, a ver, en área, estamos en área y en formato condicional podríamos decirle que área, la prueba que nos diga que está, todos aquellos que son mayores que, mejor menores, ¿dónde está menor? Menor que 5 metros cuadrados, por ejemplo, los coloreé. Color de fondo que le ponga este rosa, por ejemplo. Aceptamos. Ojo, la regla es que aquellos que sean menores a 5 metros cuadrados en esta fila los coloree. Aplicamos y observen. Todos aquellos que son menores de 5 metros cuadrados los coloreó. Siguió dejando aquellos que no son menores no me acuerdo cuál es la filtro. Aquellos que siguen siendo menores a 10 metros cuadrados, pero solo coloreó aquellos que son menores a 5 metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Y de esta manera tenemos posibilidad de, pues digamos, adecuar apropiadamente la tabla como la necesitamos. Entonces, esto del formato condicional lo aplicamos desde formato, sin lugar a duda, ¿verdad? Y podríamos aplicarle a cada uno de ellos justamente el mismo tenor. Y en apariencia, bueno, ya es más de gráfico en este caso. El título del texto dice por defecto el formato que tiene, pero se lo podríamos cambiar a 7 milímetros Arial
por ejemplo, y luego el texto del encabezado también a 5 milímetros y todo lo demás por defecto. Lo cambiamos y vean lo que pasó. Ahí quedó muy grande. Vamos a cambiarlo porque si está muy grande. 7 milímetros, lo ponemos en 5. Ahí, algo así. Y así es como estaría quedando esta tabla. Ahora bien, voy a quitarle el filtro de la función. Se lo voy a quitar. De tal manera que le ponemos ninguno aquí. Ah, qué caray. Cancelamos. Porque solo le quiero quitar el filtro de función. Entonces vamos a cambiarlo por área. Área es menor o igual que. Y le ponemos 10 metros aquí. Y este es el que quitamos. Ahí queda. Entonces, que nos deje todas las funciones para que queden tanto exteriores como interiores como de cimentación. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar a agregar ahora una nueva columna para que a partir de este precio unitario lo multiplique por el área y ahora sí nos dé el precio total por muro en función de el precio unitario que le estamos dando al componente por metro cuadrado. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Nos vamos a la barra de propiedades, donde dice campos, le decimos editar. ¿Por qué razón? Porque vamos a agregar una nueva columna. Entonces, como evidentemente de las opciones que tenemos no tenemos un precio total, vamos a tener que agregar una columna nueva, un nuevo parámetro. Entonces, ese nuevo parámetro va a ser a partir de una fórmula. Entonces, aquí donde está el símbolo de función, ustedes le dicen añadir parámetro calculado y lo vamos a nombrar gran total. Gran total, por ejemplo. Le pueden dar el nombre que quieran. Le vamos a decir que vamos a utilizar fórmula. Y en disciplina, como es arquitectura, no está en otra disciplina que no sea arquitectura, la vamos a dejar como común. Posteriormente, donde dice tipo, como lo que nosotros buscamos es un gran total, entonces tendríamos que estarlo cambiando de texto a divisa, ¿de acuerdo? Y dentro de divisa, seguimos con fórmula y ahora sí le vamos a decir en fórmula, le damos clic al campo, nos vamos a estos 3 puntos y observen que tenemos pues los criterios que son cuantificables y que son los que previamente seleccioné y que ya se encuentran presentados en la tabla de cuantificación. Entonces lo que le vamos a decir es que como se supone que este es la columna H es el precio unitario por metro cuadrado, entonces le vamos a decir que multiplique el área por el costo. El costo nosotros modificamos costo por PU por metro cuadrado, pero es la misma por costo. Le decimos que multiplique área por costo y que nos dé el gran total. Si le decimos aceptar nos va a dar un error. Observen. Dice que las unidades no son coherentes. Esto significa que el área tiene metros cuadrados de unidades, metros cuadrados, y el costo o el precio unitario en este caso solo son números, no tiene unidades. Entonces, metros cuadrados y unidades, en este caso sin unidades, no son coherentes. Lo que nos dice es que tenemos que poner en ambos casos ambas unidades. Entonces, el tip que les voy a pasar es el siguiente. Como al final de cuentas lo que nosotros necesitamos obtener finalmente es una divisa o es el costo total, entonces lo que necesitamos hacer es eliminar la unidad del área. Entonces el tip que les voy a pasar es que después de área por costo pongamos entre 1 M, este símbolo que nos da la potencia, y lo encuentran oprimiendo el Alt GR y la tecla que está a un costado de la ñ, si es que lo tienen en español. Si no, lo pueden buscar ese símbolo en internet. Y luego el 2. Ese símbolo nos dice que es el superíndice, por decirlo de esta manera, la potencia de. Entonces, esto significa que es metro cuadrado. Entonces, con este metro cuadrado, es decir, dividiendo eso entre un metro cuadrado, lo que estamos haciendo es invalidando
eh, la unidad, ojo, la unidad del área, que son metros cuadrados. Si estuviéramos cuantificando, haciendo la operación para metros cúbicos, aquí en lugar de 1m potencia 2 tendría que ser potencia 3. O si fueran metros lineales también. Es decir, el tip que creo conveniente compartirles es que para eliminar la unidad del concepto que no queremos, en este caso, obtener como resultado, el que necesitamos es el costo. Aquí necesitamos el costo, entonces eliminamos la unidad del área. Sería a partir de dividir eso una unidad, entre una unidad del área en este caso. Entonces, si le decimos aceptar, vean que ya nos lo va a permitir y ya se llama gran total. Si le doy en editar, podríamos continuar con la edición. Sin embargo, observen inclusive que ya me lo arregló como lo necesita, dando los espacios que ocupa, igual ya lo puso en metro cuadrado, etc. Entonces, ya le damos a aceptar y observen ustedes que ya tenemos el gran total. Aquí lo vemos, el gran total, el cual, si ustedes multiplican 1,500 pesos por metro cuadrado por los 8.7 metros cuadrados que son de este muro, en total nos da 13,051 pesos. Si ustedes multiplican este mismo 1,500 por 1.85, nos da 2,768.26 y así sucesivamente, de tal forma que si nos vamos al final, a este no le aparece los totales porque seguramente nos tenemos que ir a formato y dentro del gran total decirle que también calcule los totales. Aceptamos y observen, ya tenemos ahora sí el gran total. Teníamos antes el total de los precios unitarios por metro cuadrado, que eran 19,701, véanlo acá abajo. Pero ahora, por el total de los muros, estaríamos gastando 131,793.21 pesos. Ahora, ¿cómo le pongo pesos? Porque al final de cuentas parece que nada más es texto, ¿no? Parece que nada más es texto. Entonces, le damos clic a la columna y nos dirigimos a la ficha de opciones y aquí tenemos formato de unidades. Le damos clic ahí y deseleccionamos utilizar configuración de proyecto para que nos deje la divisa en 2 decimales, pero ahora que sí aparezca la unidad, en este caso el símbolo de pesos, aunque tenemos yenes, euros, dólares, etcétera. Entonces le ponemos pesos y si lo queremos a 2 decimales, está bien, aceptamos. Y observen que ya tenemos la cuantificación en pesos. ¿De acuerdo? Podríamos hacer lo mismo con la columna H si quisiéramos. Utilizar divisa, 2 posiciones y que sean pesos, aceptamos. Y en este caso el gran total, pues le damos la tipografía, no me acuerdo, creo que eran 7 milímetros, Arial, rojo y negrita, si no me equivoco. Sí, ahí está, y ya tendríamos prácticamente esta tabla de cuantificación de muros completamente concluida, si es que este es el alcance que esperamos. Entonces ya estaría en condiciones de agregarla en algún plano. Ahora vamos a hacer rápidamente el ejercicio. Si nos vamos a vista, crear vista de plano. No es vista de plano, es composición de plano, planos, seleccionamos, no importa, la que tenga, aquí la tenemos y si nos bajamos ahora en el navegador de proyectos, ya vemos que en tablas de planificación ya tenemos cuantificación de muros, que es la que acabamos de hacer. Si nosotros nos vamos y la arrastramos al plano, observen cómo desde aquí ya se encontraría exactamente en las condiciones como la vimos. Evidentemente esta letra es muy amplia, entonces hay que bajarla de tamaño. Nos regresamos acá y seleccionamos todas estas. A ver, era desde aquí, no, nos vamos a propiedades, apariencia, y en apariencia está 5 milímetros. Vamos a dejarla en 3.5, aceptamos,
nos vamos acá y sigue muy grande. Entonces vamos a dejarlas todas vamos a dejarlas como por defecto vienen. Por alguna razón vienen por defecto con su formato. Aceptamos. Entonces si nos vamos aquí y posteriormente seleccionamos, la eliminamos y la volvemos a meter. Ya se sigue estando muy grande el texto, pero vamos a regresarnos y ahora sí, todo esto, den un segundo. Estos textos están encabezados, a ver, los encabezados tenemos que tipo de letra, está muy enorme, ¿no? A ver, tipo de letra está enorme, vamos a ponerlas a 3 milímetros, a 3 milímetros, igual esta, 3 milímetros, vamos a ver si ya arrastrándola ya funciona. Y sí, ya funcionó, arriba véanla. De hecho 4 milímetros inclusive podría ser. Entonces, a ver, vamos a arreglarla rapidísimo a 3 milímetros. 3 milímetros. Rapidísimo. Pues bien, ya quedó. Vamos a ahora sí insertarla. Y observen que perfectamente ya vemos cómo quedó cuantificación de muros, tal, con su formato condicional. Se sale del plano, la seleccionamos y justo en el centro, bueno, antes de agregarla, a lo mejor desde aquí, podríamos estarla moviendo para que aparezca en una sola fila, por ejemplo. Igual en función, miren, está muy grande y a lo mejor ahí ya cabe, ¿no? Quizás ahí ya quepa. Pues no, sigue sin caber. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Regresamos en este tenor para que se haga en dos filas. Ya sale mucho. Y desde este símbolo que está en el centro, le damos clic ahí y observen cómo ya se divide en dos tramos exactamente iguales. Entonces, para llenar el primer tramo la jalamos de este lado, algo así, y el segundo tramo ya quedó completamente complementado. Y aquí tenemos los totales que están calculados. Evidentemente, si hay alguna modificación de este lado, acá se estarían adecuando de manera simultánea. Pues bien, en este caso concluimos con la primera tabla de planificación que es posible llevar a cabo en Revit a partir de estas opciones. Tabla de planificación de cantidades equivalente a la cuantificación de componentes. Componentes, según la explicación inicial introductoria a este video. Espero y este video haya sido de su total agrado y utilidad. Nos vemos en alguna otra sesión. Hasta entonces.